Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos chicas, chicos, profesores, colegas, mis compañeras queridas del departamento, sin las cuales el departamento no podría funcionar. Hacen siempre un trabajo verdaderamente magnífico y les doy el agradecimiento por todo, como siempre. Quiero agradecer al profesor Juan Manuel Gatica, querido amigo y colega, por el interés mostrado ante este evento internacional y por supuesto al profesor Jesús Coronado, también colega y pues un gran catedrático especialista en temas de penal internacional, con quien cursarán seguramente sus optativas en un futuro, ¿no? Yo les agradezco, recuerden que hacer universidad pues es precisamente nutrirnos de conocimientos, de valores, de ética, y este tipo de eventos pues son pues muy relevantes para un joven universitario. Eh, yo tengo el placer el día de hoy de presentarles una mesa verdaderamente de lujo con algunos de los penalistas más destacados y especialistas en materias de seguridad de este país y de Europa, ¿no? Entonces, pues, la Ibero, pues, se engalana en recibir a mis queridos colegas y, por supuesto, amigas y amigos, ¿no? Les comento brevemente, se los presento y luego haré ya la presentación de una brevísima síntesis curricular, pero está la maestra Areli Rojas Rivera, está el maestro Marco Antonio Chávez, el doctor Carlos Bardavío Antón, autor del libro que viene desde España y desde Inglaterra haciendo un brillante e intenso periodo de estudios de maestría en la Universidad de Queen Mary, la licenciada egresada de esta universidad, Jimena Jiménez García, ¿no? Miren, estaba yo conversando un poco con mis colegas ahora en lo que nos organizábamos los puntos finos del evento y queremos hacer pues verdaderamente un diálogo con ustedes, ¿no? Quiero que se sientan pues con toda la comodidad, con toda la libertad y que estemos platicando, que estemos con libertad, dialogando. Recuerden que aquí pues hay absoluta tolerancia, libertad y amplitud de criterio, así que siéntanse por favor con toda la confianza, ¿no? Entonces, colegas, pues miren, eh, yo voy a ser el moderador y simplemente quiero dar pues unas palabras introductorias. Además del placer académico de tener a el doctor Carlos Bardavío, quien les repito es el autor del libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, pues déjenme decirles que es un gran amigo de la época del doctorado, de los años maravillosos en el doctorado en Sevilla y eh, toda la vida ha trabajado de una forma verdaderamente intensa. Él también ha publicado en la revista jurídica de la Ibero, pueden leer sus artículos sobre estos temas y viene ahora a hacernos una propuesta de muy altos vuelos sobre un tema que está prácticamente en lo que un penalista alemán llamado Sieb denomina el hoyo negro del derecho penal. ¿No? Esas cosas del derecho penal que sabemos que existen, pero no sabemos qué son, que no sabemos explicar. Pues bueno, el problema de las sectas, con independencia de la creencia que tengamos cada uno de nosotros, lo cual eso no está a discusión naturalmente, pero este libro viene a llenar un vacío ante el enorme tema que comienzan a hacer las sectas en México. Tal vez aquí en la Ciudad de México no lo veamos de manera tan evidente, pero en el sur de nuestro país, en Chiapas, en Oaxaca, el tema de las sectas comienza a ser pues preocupante. ¿Por qué? Por muchas razones que van a expresar aquí mis colegas expertas y expertos, pero que debemos ponerle atención. Y este libro, de una solidez científica inmejorable, viene a colmar ese vacío que comienza a ser un problema. Porque el problema no es creer ni rendir culto. Recuerden, la creencia es interna, el culto es externo, es objetivo.
Eso es absolutamente una garantía, es un derecho humano de nuestra Constitución y los tratados internacionales. El problema es cuando la organización, por ejemplo, yo lo veo desde ese punto de vista de la organización, como delito de organización, les quiero decir, comienza a coaccionar, comienza a dominar, comienza a imprimirle un sello de amenaza, de coacción, de dominio, ¿no? Entonces, yo les quiero recomendar de verdad este libro. Está a la mano de nosotros en diversos espacios editoriales. Si ustedes tienen interés por adquirir el libro, tenemos la amabilidad de la vía directa con el doctor Jesús Coronado, quien ha colaborado para que este libro editorialmente llegue a nuestras manos, lo cual pues es también un gran mérito. Y pues yo les invito, las y los invito a que se sumerjan, si les gusta el derecho penal de alto nivel, el derecho penal técnico, el derecho penal depurado, sumérjanse en este libro. Yo les agradezco y pues les doy la bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar a nuestros expertos, por favor. Vamos a iniciar con una brevísima reseña curricular de nuestro primer ponente, que es el maestro Marco, el doctor, perdónenme, el doctor Marco Antonio Chávez Vaca, ¿no? Bueno, él, dentro de su amplísima trayectoria profesional en el servicio público y en la vida privada del mundo penal, él tuvo, fíjense nada más, como último cargo, es el exdirector general de la Policía Federal Ministerial de la PGR. Segundo punto, obtuvo la medalla de San Benito del Vaticano por combate al secuestro y la trata de personas. Dos conductas delictivas que tienen enorme relación con el tema de las sectas, ¿no? Es ex coordinador del terrorismo, o sea, de combate al terrorismo, quiero decir, de la Policía Federal, ¿no? Es licenciado en Derecho, perito en Criminalística, maestro en Ciencias Penales, tiene una especialidad en Delincuencia Organizada y doctor en Educación y Filosofía. Y por si faltase algo, es miembro de la Legión de Honor de México. Así que pues le doy la palabra a nuestro querido Marco. Marco, por favor, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Ibero, a la comunidad, a los docentes que nos acompañan, al presidium, a la maestra Arely Rojas, al doctor Gilberto Santa Rosa, gran amigo, y a mi muy también amigo Carlos Bardavío, doctor y profesor de Sevilla. Me da mucho gusto estar aquí porque este es un tema bastante interesante. Me voy a salir de los protocolos, siempre me salgo, hablo muy libremente. Hemos estado como en una gira de despedida de Luis Miguel con Carlos Bardavío en todas las universidades de México. Y bueno, teníamos que venir a esta que además tanto prestigio tiene, tanto nivel docente y en el alumnado, que es más importante, que sean los futuros abogados del mañana. Este tema yo lo digo muy sencillo. Lo que él hace en esta obra, que me hizo favor de invitar para hacer una introducción a la lectura, es como un ejercicio futurista. ¿Por qué futurista? Porque, digamos, no está legislado como tal el tema de la coercitividad en la conducta de una persona. Ya sabemos que la conducta son acciones u omisiones. Y destaco dos temas que son muy relevantes, que son el secuestro y la trata de personas. Siempre he comentado algo a título personal. Todos los delitos, en general, el Estado podría controlarlos, tolerarlos, llevarlos a mínimos deseables. Pero hay dos delitos que no se pueden tolerar uno solo, que son el secuestro y la trata, por una razón muy sencilla. En el secuestro y la trata de personas, en las 11 modalidades que hoy establece la ley, a ninguna víctima le preguntan si quiere ser víctima. A diferencia de otros delitos, como el delito contra la salud, que ustedes dominan perfectamente, el narcotráfico del Código Penal Federal, donde dice al que compra o vende un narcótico, por ejemplo, ¿no? El que compra es parte del problema y es un sujeto activo pero pasivo al mismo tiempo, porque la ley lo señala. Que a la policía históricamente le ha gustado el vendedor por tema económico, por tema de ganancia para
ilícitamente para una corporación de seguridad pública es otra cosa, pero tanta responsabilidad tiene el comprador y el vendedor, igual que la ley de narcomenudeo que emana de la Ley General de Salud en los delitos de narcomenudeo. Sin embargo, en el secuestro y la trata a nadie le preguntan si quiere o no quiere. Es un sujeto pasivo, puro, desde el punto de vista victimológico. Y decía yo el día martes, tenemos 500 diputados y 128 senadores, de los cuales, y lo comparto con el doctor Gilberto Santa Rosa, y Santa Rita Tames, perdón, deberían existir un solo diputado por grupo parlamentario, porque todos votan en bloque, no votan razonadamente. Si ustedes hacen un análisis del libro que es un libro que me imagino que todos ya leyeron, que es el Tratado de los Delitos y las Penas de César Bonesana, Marqués de Beccaria, establece que las penas no nacen para castigar, las penas nacen para inhibir esa conducta en el resto de una colectividad en un momento determinado. Para eso nacieron las penas. Los legisladores, desde que yo tengo uso de razón, lo único que han hecho es incrementar penas, incrementar las penalidades. Yo que recuerdo, y tengo muchos amigos buenos, pero también algunos malos, yo que recuerde, nadie al cometer un delito saca un código penal y revisa cuánto es la penalidad y decide cometerlo o no. Lo va a cometer o no, independientemente de la penalidad. Y tenemos un ejemplo con las mujeres que hoy son mayoría aquí en el auditorio. Las penas por feminicidio se han incrementado sistemáticamente. Y hago una pregunta real. ¿Y han disminuido los índices de criminalidad de ese delito en lo particular? La respuesta es no. Entonces, el legislador se equivoca. ¿Por qué se equivoca el legislador? Se equivoca porque la ciudadanía nos equivocamos. El legislador es votado o por representación proporcional por los ciudadanos, que somos todos. Solo que el mexicano ha sido apático a lo largo de la historia, no participa o no participamos. Aquí vean el nivel que tiene el alumnado y muchos no conocen quién es. Ya no digan su diputado local, muchos no lo conocen, el diputado federal, el senador, muchos no lo conocen. Y estamos hablando de una escuela con un alto nivel. Es decir, no tenemos participación ciudadana en decisiones políticas. Luego entonces tenemos una legislación de trata que emana de el protocolo de Palermo, que a su vez emana de la Convención de Palermo. Y tenemos 11 diferentes formas de trata de personas de acuerdo a la legislación mexicana hoy día. Y voy a referirme a las tres más importantes porque dentro de la coercitividad, por ejemplo, hay un fenómeno que se replica en la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, que es que la persona, no solamente mujer, hablamos de mujeres y niñas porque son un grupo doblemente vulnerable, ¿no? Ya conocemos hoy el protocolo de perspectiva de género que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como herramienta para el acceso a la justicia de esos grupos vulnerables. No es una ley, no es porque mucha gente confunde que es una ley nueva, no. El protocolo como tal es una herramienta para que tengan acceso a la justicia aquellos que fueron grupos vulnerables en su momento, que siguen siendo grupos. Y esta ley de trata me voy a referir a 4 formas de trata de personas más importantes. La primera, que es la explotación sexual, todos la dominan perfectamente y saben a lo que me refiero. ¿Cómo se terminaría? Pues muy sencillo, que se acabara la demanda. El día que se acabe la demanda, el crimen organizado deja de dar oferta, porque no es algo lucrativo ya. La segunda forma es la forma de trata de personas de explotación laboral. Y pareciera que nos remontamos hace 100 años, acaba de pasar en la alcaldía de Tlalpan. La alcaldía de Tlalpan es la alcaldía más grande de la Ciudad de México. Y acaba de pasar, es una mujer muy valiente que se llama Sundari, que es el nombre que ella se quiere poner, y a la cual tenían primero la llevan a vivir con ellos, viene obviamente, por eso valen la pena hoy los estudios de antropología social, para ver ese contexto de vulnerabilidad que tiene una víctima en lo particular, la llevan a una casa, supuestamente la reciben en el núcleo familiar, la ponen primeramente a planchar ropa, después quema una camisa, tiene que planchar ropa día y noche, la amarran con una cadena, come bolsas de plástico, imagínense. Y esta persona llega un momento en que la queman con una plancha un día sí y otro también. Eso ya es sabido, está en las redes. La pregunta es, ¿y la sociedad no se daba cuenta de los gritos de una persona que es quemada con la plancha? Claro que sí. Yo en investigación fui a esa calle de Tlalpan y más o menos conté en una hora aproximadamente 100 personas pasando en vehículo o a pie. La casa no tenía un lugar blindado a prueba de sonido.
Es decir, era un lugar común que tenía una tabla roca que dividía el exterior del interior, donde estaba ella. Una persona amarrada con cadena, comiendo bolsas de plástico y siendo quemada, grita de manera muy fuerte, y de verdad nadie se dio cuenta. Claro que se dieron cuenta, lo que pasa es que no les interesó porque no era un familiar, ni era un amigo directo o indirecto que estuviera involucrado. Ahí nos damos cuenta de la apatía, y esa apatía fomenta el crimen, desde luego, la falta de denuncia. Hoy existen muchos instrumentos para denunciar los delitos. Denuncia anónima, tenemos un 01800, hasta de cualquier teléfono celular podemos denunciar de manera anónima. Me queda claro, y lo platicaba con la maestra antes de empezar, que no hay confianza, por ejemplo, en las policías municipales, en las estatales, pero el mismo ejército y la marina han hecho esos esfuerzos de tener una línea segura a la cual ni siquiera estás obligado a proporcionar datos para denunciar, pero pues nos falta cultura de la denuncia. Esa forma de explotación, que es una explotación laboral, se simula mucho a lo que es la esclavitud, a la condición de siervo que habla la misma legislación de trata de personas. Tenemos un tercer tema muy relevante, que es el tráfico de órganos. Incluso la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, son 45 artículos muy sencillos, que emana en 1996 y que está desfasada al día de hoy porque habla de tráfico de órganos cuando el tráfico de órganos está establecido en la legislación de trata de personas. Y el tráfico de órganos, que es creo lo peor de lo peor de lo peor, puede existir y sigue fomentándose por falta de cultura del legislador, por falta de conocimiento del legislador, porque había una propuesta legislativa en el sexenio pasado de que todo, para hacer una ley de donación de órganos. Hoy todo lo que estamos aquí, si en este momento cayéramos, digamos, un infarto al miocardio, y cayéramos fulminados y nos mantuvieran con vida artificialmente, no se puede disponer de los órganos. Y de una persona se puede utilizar todo. Incluso se han hecho trasplantes de miembros, de brazos, de piernas, evidentemente de médula ósea, riñones, válvulas, el mismo corazón. Se puede utilizar todo, excepto el cerebro, que es el único que no se puede hoy cambiar de una persona a otra. Todo lo demás se puede. Todos, entonces te mueres y te mueres inútilmente porque ya no puedes otorgarle calidad de vida a una persona, las córneas, los nervios de los ojos. No lo podemos hacer. ¿Y el legislador por qué no lo hizo en el sexenio anterior? Muy sencillo, porque la ley de donación de órganos no da votos, no da un relumbrón político, ni da votos, y los partidos políticos nacen para ganar elecciones, ¿sí? Cuando están en campaña, cuando están gobernando son diputados para todos, se les debe de quitar inclusive el color, y hablo aquí de todos los partidos políticos de todos los colores. Yo en sí nunca he militado ninguno, simpatizo, no simpatizo con uno en lo particular, ni simpatizaré nunca, ni aunque yo fuera el candidato, pero evidentemente, y es una realidad, que incluso hay iniciativas ciudadanas. ¿Qué pasó con esta iniciativa? Se quedó en la congeladora. Nunca va a salir porque a nadie le interesa. ¿Y qué pasa? Y lo dije en la UNAM el día martes y lo voy a decir mañana. Si uno de los que estamos aquí tuviéramos las posibilidades económicas de acudir al mercado clandestino, de ir a la Deep Web y sacar datos de alguien que esté vendiendo un riñón, por ejemplo, y tenemos la oportunidad económica, lo vamos a hacer. Se eliminaría el tráfico de órganos si existiera esta ley de donación, porque había más posibilidad de llegar en tiempo al trasplante. Comentaba, o sea, no crean que yo ahorita traigo un riñón y se lo dono, y a ver, compañito, de por allá necesita un riñón, se lo regalo. Lleva un protocolo de compatibilidad, un protocolo de extracción, conservación, trasplante, no es algo tan sencillo. Inclusive hay órganos que duran menos de una hora vivos, si se puede llamar así. Viven un tiempo determinado y luego se mueren. Encontramos en Guadalajara un camión, a lo mejor eso se acuerdan, con más de 25 niños torturados porque se les extrajeron los órganos vivos. ¿Por qué? Porque pues muertos a lo mejor el órgano ya no resistía, y gratis, no sirvieron porque lleva un protocolo. Esto es algo importante. En el crimen organizado, cuando hay tráfico de órganos, participan doctores, enfermeras, son los que saben hacerlo, ¿no? Yo sí digo, le regalo un riñón a alguien, pues no es que me traigan un cuchillo y me lo saquen. Tiene que haber alguien especializado en el tema. Entonces, mucho de lo que aborda el autor aquí es este tema de por qué hay grupos como los Caballeros Templarios, por ejemplo, como Nuevo Imperio, que está trabajando en el Estado de México, Luzbel del Monte, que está en Guerrero,
donde llevan a cabo un adoctrinamiento. Bien dijo el doctor Santa Rita Tames, la libertad de credo está en la Constitución, pero tiene una restricción, son los derechos humanos de los demás. A mí eso lo están viendo ahorita en una serie que es los narcosatánicos, ¿no? Que ustedes estaban muy pequeños cuando pasó esto. Y ella entonces hoy viene y dice, es que prácticamente cooptaron mi voluntad para que yo coadyuvara como partícipe y a veces como autora, yo creo que en un mix en todas las diferentes ejecuciones que llevaron a cabo y sacrificios humanos. Y el pretexto de ellos era algo más fuerte que yo, me ordenó llevar a cabo estas conductas con los narcosatánicos. Entonces creo que este libro en lo particular es un esfuerzo que tendrá que traducirse un día a una legislación. Es futurista, yo le decía al autor, bueno, si eres muy futurista y es algo que en México se va a tener que implementar, no solo los legisladores deben de incrementar penas y de repente inventar delitos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hay delitos que la misma conducta y viven dos ordenamientos legales. Por ejemplo, ahorita me acordé de la defraudación fiscal. Existe en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal. Y creo también que este libro mucho de lo que habla es esa necesidad de que la sociedad en su conjunto, los ciudadanos de a pie, aborden un poco más de participación, aborden el tema en lo particular, porque todos podemos estar sujetos a esto. Ha habido muchos desafíos de los adolescentes, como lo de la ballenita azul, si ustedes se acuerdan, que son cosas que han pasado por adoctrinamiento. Y prácticamente no se hace uso de la violencia física, pero quizás sí de una violencia psicoemocional a través de condicionamientos, a través de amenazas, a través de ciertos adjetivos que se le pudieran colocar, pero que hacen que una persona, independientemente de la edad que tenga, lleve a cabo todo esto. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, es un tema muy relevante. El secuestro, lo mismo. Hay mucha gente en Guerrero, o sea, por no señalar algo en particular, pero son estados complicados toda la vida. Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, pues con cualquier gobierno han sido complicados. Pero creo yo también de manera puntual que hay que llevar a cabo una revisión de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es una ley del 96, la única reforma que ha tenido es del año 2019. Una sola. Claro, en el mundo nos vangloriamos y decimos la única ley que recoge el crimen organizado como herramienta legislativa es la de México. Ningún país la tiene. Pues México es el único país que la tiene. Todos los demás tienen inserto el crimen organizado como conducta en sus códigos penales. Sí, pero yo le diría, cuando nos vangloriamos de eso, también digo, México es la única constitución del mundo en sus 136 artículos que tiene definido un delito, que es en el artículo 16, el delito de delincuencia organizada, la reunión de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en la materia. Y cuando voy a la materia, voy al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que me hace un catálogo de delitos y me explica qué le interesa a la delincuencia organizada, que es lo que todos ustedes conocen como derecho penal del enemigo. De hecho, es la herramienta más importante que tenemos para combatir al enemigo, para fines de investigación, de procesamiento, de sanción y de ejecución de esa sanción. Entonces, bueno, por mi parte, de momento va a ser todo. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y cedo la palabra al doctor Santarri. Muchas gracias, Marco, doctor, muchas gracias, de verdad, pues muy interesante, ¿no? Una persona, pues, que está y ha estado, ¿no? En la verdadera trinchera, ¿no? Con un conocimiento, pues, empírico, un conocimiento verdadero, ¿no? Decía Kant que para toda buena práctica no hay nada como una buena teoría, ¿no? Pero la práctica es esencial en la vida de un jurista, de un especialista, ¿no? Igual que Arely, igual que Carlos, igual que Jimena, pues son gente que además de haber leído durante años y haber hecho un esfuerzo intelectual muy importante, viven en la práctica este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante para ustedes, jóvenes aprendices de derecho,
que empiecen a tener contacto con gente, pues no solamente de un nivel técnico y jurídico muy importante, sino también pues con personas de una gran calidad humana, ¿no? Bueno, pues ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué nos podrían retroalimentar? Recuerden que esto es un diálogo, no es un monólogo de nuestra parte, ¿no? Adelante, por favor. Sí, correcto. Voy a comentar algo que pues casi nadie dice, pero así tendría que ser. Durante los años que hubo un partido hegemónico en el poder, el crimen estaba organizado. Y hoy tú lo dijiste, me imagino que te equivocaste con el vocablo desorganizado, pero hoy así es. El crimen en México está desorganizado. Ah, bueno, y súper bien, Bien hecho. porque muy bien. Sí, tienes mucha razón. Y yo creo que cómo se tendría que hacer, hay cosas que se tienen que controlar. Yo te podría decir que, y repito, y a lo mejor soy muy reiterativo, el secuestro y la trata no se pueden tolerar. Yo inclusive soy partidario de que las drogas se legalizaran, las drogas que se conocen como suaves, se tendrían que legalizar. Hay que hacer una reflexión pequeña. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la época de la prohibición en los Estados Unidos, la época de más consumo de los norteamericanos de alcohol por persona ha sido en la época de la prohibición. Entonces el tema de prohibir no ayuda absolutamente en nada a inhibir la ingesta de algo. Yo creo que se tiene que legalizar y se tiene que controlar, se tienen que dividir los territorios como siempre han existido. Porque hoy vamos a un lugar, por ejemplo, Guerrero, todos ustedes conocen Acapulco perfectamente. No es posible que en Acapulco haya, al día de hoy, estamos en el 2023, y haya la presencia de 10 organizaciones criminales nacionales y regionales. O sea, es impensable. Imagínense los que viven ahí de verdad. Por eso alguien se queda con las ganas porque ya no tiene mercado y van y extorsionan a la señora que vende comida corrida. Eso no es normal. Yo he sido siempre muy claro. Hay lugares que se prestan inclusive para la extorsión o colaboración, como son los giros negros. Es parte de, pero ir a extorsionar a una persona que hace comida corrida sale, digamos, sale de mis límites mentales, no me da tan para analizar el por qué. Yo creo que tiene que haber un control. En Estados Unidos, en Canadá y en Europa existe crimen organizado. Carlos, no me va a dejar mentir, acá vamos a estar en España. Hay crimen organizado, pero hay cosas que no se toleran allá. Digamos, es una forma de tolerar. Habrá algunos puristas del derecho y de la seguridad pública que digan que hay que combatir y, bueno, pues lo respeto, pero no lo puedo compartir, porque desde luego creo que el que en muchos foros, por ejemplo, en la trata de personas, modalidad de tráfico de órganos, muchos colegas, estando en el estrado, me han dicho, no, es que la verdad eso no existe como tal. Bueno, está bien. El hecho que no lo digamos no significa que no existe, ¿no? En una enfermedad, ¿cuál es el primer paso? Te dicen, aceptar la enfermedad y saber que la tenemos para ver cómo la contrarresto o cómo la controlo. ¿La diabetes y la hipertensión se curan? Respuesta, no. Se controlan muy bien y hoy la gente puede vivir todos los años que quiera vivir controlado con esas enfermedades. El crimen organizado se va a erradicar, nunca se va a erradicar, se tiene que organizar y controlar y hay cosas que no se pueden tolerar como estos delitos de alto impacto que yo estoy comentando. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Adelante, por favor, man. Bueno, la ley de voluntad anticipada, que es un esfuerzo previo a la legislación de la eutanasia, considero yo, contribuye, pero más que nada contribuye a un tema de dignidad humana, pero en los hechos no
ha servido como herramienta para los niveles del delito del tráfico de órganos. Realmente no ha sido una respuesta. Para el tema de dignidad humana sí, para el tema desde luego de avanzar culturalmente sí también, pero pues en México creo que estamos en el tercer mundo y con tendencias a ser de cuarto o quinto mundo, porque en el primer mundo este tema ha avanzado a pasos significativos, pero la respuesta concreta es no ha ayudado ni ha coadyuvado en el tema del tráfico de órganos. Es que miren, si alguien tiene una necesidad de un órgano, un riñón, que es lo más común, y se va a formar al lugar donde, no recuerdo el nombre, que son las donaciones, puedes estar formado 3 o 4 años. Y por eso decía, hablando real, lisa y llanamente, una persona que necesita un órgano, pues va a buscarlo clandestinamente, porque quiere vivir. Si el familiar tiene recursos económicos, por eso los riñones valen 1, 2, hasta 3 millones de pesos en la Deep Web, por esa razón. Y todo el mundo lo haría, ¿no? Yo sé que públicamente todos ya nunca comprarían un órgano. Si tuvieras un familiar, un hijo, a tu hermano que requiriera el órgano, todos lo comprarían si pudiera. Eso ayudaría a acotar este delito a mínimos deseables de un Estado que se diga Estado de Derecho y democrático. Muchas gracias, chicos. Vamos a continuar con este diálogo dialéctico, valga la redundancia. Así enseñaba Sócrates, con pregunta, respuesta, ¿no? Es muy interesante y fíjense que yo lo platicaba el otro día con su director, con nuestro director, el doctor Ortega, quien les manda un caluroso saludo, por supuesto, a la mesa, a Jimena allá en Inglaterra, y pues ustedes, ¿no? Que estamos aquí pues por ustedes, naturalmente. Ese concepto de la cátedra magistral tradicional, pues ya la Ibero está empezando a romper precisamente y estamos apostando a este tipo de dinámicas más flexibles, más frescas, si me permiten, más de un diálogo, ¿no? Bueno, podemos seguir preguntando, no se preocupen, pero vamos a escuchar al resto de nuestras y nuestros ponentes, ¿no? Pues miren, tengo el honor de presentar a la maestra Arely, ¿sí? Arely Rojas, quien, pues bueno, tiene también una verdadera trayectoria profesional brillante. También a ella me une pues una gran amistad y una camaradería verdaderamente pues intensa, ¿no? Ella pues evidentemente pues tiene un currículum muy contundente. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por el TEC de Monterrey, es maestra en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, y el cual naturalmente pertenece a la Secretaría de Marina. Se ha desempeñado principalmente en el sector público y en asociaciones civiles con la procuración de que el gobierno, sociedad civil, empresas y academia desplieguen la transversalización de la perspectiva integral de seguridad, respetando los derechos humanos y la igualdad de género. Con estos valores se ha desempeñado distintas responsabilidades que van desde la asesoría en la Asamblea Legislativa para el proyecto de la Ley de Juventudes del entonces Distrito Federal, asesoría del gobierno de Michoacán para la armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidenta de la Fundación Y Quien Habla por Mí AC, secretaria técnica de la Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad del Estado de Tlaxcala y actualmente funge como coordinadora de implementación y evaluación de políticas para la prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que pues bueno, un honor tenerte, Arely, como siempre, ya nos ha visitado en otras ocasiones, yo espero nos siga visitando, igual que todos nuestros ponentes, así que muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, Gilberto, Carlos, el doctor Marco y la casi maestra Jimena, que nos acompaña vía remota. La verdad es que cuando me invitaron a ahora sí que conocer este libro, es algo con lo que todos escuchamos, ¿no? Que la secta, algunos delitos que se cometen por cuestiones de creencias religiosas, cultos y demás, pero nunca lo hemos encuadrado ni
ni penalmente ni socialmente, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Entonces, la verdad es que me interesó mucho y hojeando estas páginas que escribe Carlos. La verdad es que creo que en México, como también decía el doctor Marco, todavía quedamos cortos en estas cuestiones de castigar y perseguir ciertas sectas que terminan con unos fines que no son del todo cultos, solamente de culto o de religión, ¿saben? Porque la verdad es que hay un término que a mí me llamó muchísimo la atención que maneja el doctor, que es la persuasión coercitiva. Creo que nunca se ha abordado en el derecho mexicano como tal, inclusive desde cosas como la ley de acceso a una vida a una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas. Te enlistan una serie de violencias que sufrimos las mujeres y las niñas, ¿no? Que va desde la violencia psicológica hasta la violencia política o el feminicidio, ¿no? Que es ahora sí que la escala más alta de este tipo de violencia, pero esta pequeña raya de la persuasión coercitiva, a la hora de que atendemos casos, yo cuando tenía la asociación civil o ahora que estamos en la Secretaría de Seguridad, nos llegan casos de mujeres, de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, víctimas de violencia de género, víctimas de trata de personas, víctimas de reclutamiento ilegal en células del crimen organizado. Y cuando logras rescatarlos o sacarles de la situación en la que se encuentran, muchas, por lo menos un 80% te dice, no, yo estoy bien, yo lo amo, yo no me voy a salir de ahí porque es el papá de mis hijos, o la víctima de trata, es que yo lo amo, no importa o sea, lo que esté haciendo por ayudarle, porque los dos estamos creciendo, aunque me someta a una explotación sexual, o sea, yo estoy convencida de eso y estoy bien y no me saquen de aquí y nos ven como sus peores enemigos, ¿no? O el tema de los niños y niñas que están en células del crimen organizado cuando logras desvincularlos, o sea, ellos creen que lo que están haciendo es totalmente aceptable, totalmente naturalizado por pertenecer a esa célula del crimen organizado. Entonces, llama mucho la atención cómo no se le da un abordaje antropológico y social de cómo esta persuasión coercitiva hace que estos niños, niñas, mujeres permanezcan en esa situación, que es muy parecido a lo que ocurre cuando las personas pertenecen a una secta. Como mencionó el doctor Marco, seguramente algunos han escuchado y por la serie de los narcosatánicos, que más que narcosatánicos eran narcosanteros, ¿no? Que pues en ese momento, en los 80, cualquier cuestión que saliera fuera del catolicismo y del cristianismo era pues algo satánico. Cometieron varios crímenes de privar de la vida a las personas, que fue lo más grave. Ni siquiera se les persiguió por la persuasión coercitiva o la violencia psicológica o el sometimiento que tenían hacia sus miembros, sino por la cuestión de los asesinatos que tuvieron en aras de llevar a cabo sus cultos. Y lo más interesante es la relación que se tenía con personajes de la vida política en ese entonces del país y del crimen organizado, ¿no? Porque si alguna persona necesitaba un favor extraordinario, por así decirlo, divino, recurrían al líder de esta secta y pues la solución que les daba era desde matar animales hasta fue escalando matar a personas, y pues las personas que iban a pedir estos favores decían que realmente ocurría ese favor, ¿no? Que le estaban pidiendo a este grupo. O sea, era tanto su creencia y tanto esta persuasión que logró tener a sus seguidores, que cuando se hizo el operativo aquí en la Ciudad de México, ahí en la delegación Cuauhtémoc, o sea, las personas que estaban con él tomaron una pócima que tenía restos humanos y juraban que eran invisibles hacia las autoridades. O sea, quizá nos puede dar risa o creer que es absurdo, pero la gente realmente creía eso. De repente se salen de lo que nosotros podríamos concebir como éticamente correcto,
y no pasa solo en México, ¿no? Sino en todo el mundo. O sea, cuestiones, a mí me llamó mucho la atención un caso que estaba leyendo en Chile, Antares de la Luz, que eran, o sea, una secta pequeña, por así decirlo, que justamente también lo aborda el doctor Carlos. O sea, el líder les hacía en un primer momento pues ingerir algunas sustancias psicoactivas. Entonces él creía en cuestiones como de poligamia y primero empezó con cuestiones de que a sus seguidores les decía que pues sus mascotas les hacían mal, ¿no? Que transmitían una cuestión negativa para ellos, que entonces para librarse de eso que las tenían que sacrificar. Y las personas que lo seguían lo hacían, ¿no? Con sus gatos, los perritos, lo que tuvieran a su alrededor. Y él mantenía como una relación poligámica con las mujeres de la secta y cuando quedaba embarazada una decían que no podía tener ese hijo porque el hijo que tuviera iba a ser el anticristo, ¿no? Hasta que una avanzó con el embarazo y fue como la caída de esta secta porque dijo que ese niño iba a ser el anticristo, esta fecha que habían puesto los mayas para el fin del mundo. Él se basaba en esa fecha y que tenían que hacer esta serie de sacrificios para lograr, para ahora sí que como que este final fuera lo menos perjudicial para ellos, y sacrificaron al bebé de una forma que, es más, hasta decirla aquí ocasiona una cuestión que a mí la verdad me sigue moviendo mucho, por más que estoy en contacto con estos casos, como sacrificaron a ese bebé. O sea, es algo inimaginable, imperdonable desde el punto de vista que lo veas jurídico, social, cultural, más porque nos estamos refiriendo a una persona que ni siquiera tiene una capacidad de comprender el hecho, ¿no? De si quería formar parte o no de esta secta, porque como menciona el doctor Carlos, o sea, hay cosas a las que a veces nos metemos y sabemos que hay un riesgo consentido, ¿no? O sea, cuando tú vas y te tiras del paracaídas, sabes que hay un riesgo consentido de que quizá de un accidente en 1 millón, pues te puede tocar a ti, pero tú estás consintiendo eso, estás consciente. Pero cuando entras a una secta, entras bajo los supuestos de que es una cuestión de protección, de alivio, de que vas a estar bien, esta necesidad que tenemos todas las personas de creer en algo, en lo que sea, aunque sea en nosotros, nosotras mismos, pero creer en algo. Jamás entras con ahora sí que consintiendo esta serie de riesgos que a veces terminan en explotación sexual, explotación laboral, homicidios, o en cuestiones inclusive que dañan menos la dignidad humana, estas sectas piramidales que defraudan al fisco y demás. O sea, jamás estás consintiendo eso. Entonces, sí debe de ser muy analizado desde el derecho penal y desde el derecho constitucional para que se complementen y pueda existir algo que facilite a quienes imparten la justicia en el país poder castigar y reparar estos delitos. Porque algo que me llama también mucho la atención del libro es que el doctor, o sea, hace todo su análisis jurídico tomando en cuenta las víctimas. Podría parecer una moda, pero no es moda, de que ahora todo el mundo habla de las víctimas en el derecho penal, porque hubo como una oleada de que el derecho penal obviamente pues tiene mucha relación con la sanción que se les da a quienes cometen algún ilícito, y quienes son defensores de derechos humanos, constructores de paz, etcétera, decían, pero pues es que realmente un castigo así hacia la persona que perpetró esto, pues no repara en nada a la víctima. Pues quizá no de forma directa, pero sí desde una perspectiva de la justicia y desde una perspectiva de que se evita esto en generaciones futuras, ¿no? El derecho penal yo creo que también es una herramienta preventiva, y la visión que le da el doctor, la verdad, es convertirlo en eso, una herramienta preventiva de todos estos ilícitos que pueden llegar a ocurrir desde una organización sectaria. Entonces, México no está exento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la luz del mundo,
que muchas personas son creyentes. Hay diagnósticos que inclusive que nos mencionan que pues es como la segunda creencia, ahora creencia más extendida en nuestro país después de la católica. Y pues el líder que está corriendo su proceso penal en Estados Unidos, o sea, cometió toda esta serie de atropellos, sobre todo con mujeres y niñas que coercionaba para un tipo de explotación sexual, que como México todavía no tiene las herramientas jurídicas para poderle llamar ahora sí que un delito relacionado con prácticas sectarias, pues lo podemos encuadrar en cuestiones de delincuencia organizada, en cuestiones de pornografía infantil, en cuestiones de trata de personas, pero la verdad es que el derecho penal tiene que ser especializado, ¿no? Como en muchos temas que ahorita está la exigencia, o sea, la verdad es que la ley de trata con sus asegúnes, porque pues sí tiene que tener reformas, es una ley que te pide acreditar creo que más de 5 bienes jurídicos tutelados para los impartidores de justicia. A veces es muy complicado el tener una sentencia al acreditarlos todos, pero por eso se pide la especialización en otros temas, ¿no? Como es la cuestión de sectas, la cuestión del reclutamiento de niños y niñas, que inclusive ya tenemos una observación a nivel internacional para que se tipifique como tal el reclutamiento, porque es un delito que nos está costando mucho trabajo sancionarlo solo con la ley de trata o el Código Penal a través de lo que se dice corrupción de menores de edad. Entonces aquí el doctor pues nos da una serie de recomendaciones, ahora sí que la receta de cómo se podría abrir paso para legislar y para que en su momento los operadores de justicia pues adopten este tema en México, porque existe, y no solo con creencias y cultos religiosos. Se me venía mucho al pasar las hojas de los capítulos un caso que nos tocó atender en la organización civil, que yo decía, es que si hubiera existido alguna legislación en materia de sectas, no nos hubiera costado tanto trabajo el perseguirlo y encuadrarlo. Hubo un caso en Zamora, Michoacán, que era un albergue de niños y niñas, que todos lo conocen como el albergue de Mama Rosa. Es un albergue que operó pues cerca de 50 años. A nosotros nos invitaron a hacer el primer contacto, o sea, psicólogos, nutriólogos, abogados y demás, a hacer el primer contacto con las víctimas a la hora que entró el operativo de la anterior PGR. El área de delincuencia organizada nos invita a hacer este primer contacto, pues porque como son niños y niñas y van puro personal armado y demás, era muy complicado tener este primer contacto con la población. Y cuando se abrió el albergue, pues resulta que durante esos 50 años, o sea, los niños o las niñas que entraban ahí, que ahora ya eran personas adultas, o sea, había niños, niñas desde lactantes hasta personas adultas, 528 personas ahí privadas de la libertad. Había delitos de trata de personas, de abuso sexual, explotación sexual, explotación de la mendicidad, delitos electorales, porque personas con 16, 17 años tenían INE para votar por el partido en turno del municipio. Todos creían en la religión católica, pero eso no es lo principal. O sea, yo creo que la cuestión de la secta no era en torno a una religión o a un culto. La directora del albergue, la famosa mamá Rosa Verduzco, a todos y todas les hacía creer que eran sus hijos, inclusive ante notario, cosa que es ilegal, porque son adopciones ilegales, los nombraba como sus hijos y a todos les ponía el apellido de Verduzco, y por eso todos se decían que eran una gran familia, y así se llamaba el albergue, ¿no? De la gran familia. Entonces, pues todos eran hermanos, hermanas, pero pues, es más, no salían ni a la escuela. Había una escuela adentro, porque era un complejo ahí en Zamora bastante grande, en el que había primaria y secundaria, o sea, nunca volvían a ver ahora sí que la luz de las calles, salvo que salieran a hacer una actividad del coro que los llevaba a diferentes eventos.
salvo que salieran a un tema de que de repente mandaba a las chicas a fiestas y demás como acompañantes, o salvo que salieran a los cruceros y demás, los niños y las niñas, ¿no? A pedir dinero o a vender algo. Y todo estaba sumamente controlado porque si uno se escapaba, la policía municipal iba y lo regresaba y la señora los encerraba 2 meses en un cuarto oscuro que le decían el Pinocho y todo está totalmente documentado si lo buscan ahí en la red. Y pues cuando se abrió, había una cantidad de la población que decían que pues que sí se sentían muy incómodos en esa situación porque pues casi diario abusaban de ellos, diario les pegaban, no había comida, toda la comida estaba en mal estado, tenían enfermedades, hubo un niño que se cayó y se pinchó el ojo y así se quedó así de por vida, no tuvo la atención médica, pero que no querían salir de ahí porque no sabían cómo iba a ser su vida después de esa, o sea, tenían como muchísimo miedo. Cuando se rescataron, varios regresaron a sus familias y hubo como 3, 4 casos que se suicidaron, que no sabían cómo vivir fuera de ese entorno. Y hasta la fecha se siguen atendiendo a las víctimas y son muy pocas las que tienen un éxito de reintegración a la sociedad por toda la cuestión psicológica y física que traen. Entonces, ya son más de 8 años que tiene ese operativo y las víctimas no se han podido reintegrar del todo. Cuando se agarraron a los implicados, a la directora y a 3, 4 cuidadores que controlaban todo el albergue a través de la violencia, pues, ¿por qué? Por delitos electorales, secuestro, trata de personas, privación ilegal de la libertad. O sea, estaban viendo cuáles eran los delitos que se podían encuadrar porque fue realmente muy complicado y el acreditar lo que te exige acreditar cada uno de esos delitos, la señora terminó siendo inimputable porque tenía ya 82 años, los otros 4 sí siguen en la cárcel, que aparte, o sea, son hombres los que siguen en la cárcel, que en su momento ellos habían sido niños o niñas que habían ido a dejar ahí. Estaba en discusión una de las cuidadoras que ella solo se hacía cargo como del control de los cuartos, no refirieron las víctimas que cometiera como abusos sexuales o cuestiones del estilo. Pero también ahí entra la pregunta y es muy complicado el crear un andamiaje institucional sin impunidad porque, por ejemplo, el no castigo, ¿no? En México todavía no se maneja del todo el no castigo, pero víctimas de trata que en su momento fueron víctimas y ahora son reclutadoras o parte que no participan quizá del todo, pero que pues están castigadas y están en la cárcel cuando en su momento fueron víctimas. Es un debate, yo creo que se tiene que tener, ¿no? Porque es mucho como el caso de los adolescentes que están en cuestiones del crimen organizado. Obviamente a todos nos causa ahora sí que cierto dolor e incomodidad, pues que veas a alguien de 12, 13, 14 años ya cometiendo un asesinato o coadyuvando con un secuestro, ¿no? Sin embargo, ahora sí que la persuasión coercitiva que tienen estos niños y el entorno, sí es un tema que se tiene que tomar en cuenta porque están cometiendo esta cuestión y el poder aplicar un tema de no castigo acompañado de la reparación. Yo sé que es, porque la otra vez lo subí en Twitter ahí, de que el C4 muy famoso difundió la foto de unos niños que estaban asaltando y le dije que pues por supuesto que tenían que recibir una sanción, pero que fuéramos cuidadosos con el tema de las caras y demás, porque nunca sabes la conducta social, si alguien les puede hacer algún tipo de daño, los puede buscar, los puede hasta matar, ¿no? Y bueno, las respuestas que tuve así, ojalá y te pase a ti, cuando te pase a ti, a ver si dices lo mismo, o sea, obviamente porque nos cuesta mucho trabajo entenderlo y más cuando existe impunidad, ¿no? O sea, de que a veces pues no, es difícil castigar a quien realmente lo merece. O sea, hay casos en las cárceles de personas que robaron
una cartera con 200 pesos, etcétera, que en vez de llevar como un tema de reparación y de no repetición, pues están en la cárcel 4 años, 5 años, y pues que termina contraproducente ahora sí de contraponer la conducta. Yo creo que es una muy buena receta pues para que la adopten algunos legisladores, algunos operadores de justicia, también para hacer jurisprudencia y demás. Y sobre todo también para el tema del acompañamiento a las víctimas, ¿no? Por parte de los abogados, de las abogadas. Es una muy, muy buena receta y yo creo que hasta ahí la dejaría, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias, Arely, muchas gracias, ¿no? Ahora que estábamos, pues, que Arely mencionaba la parte de la apreciación coercitiva, el otro día acordándome de Carlos, porque yo el mundo de las sectas no lo vi con tanta evidencia, sino hasta que lo conocí en Sevilla y que me enteré del tema un tanto, pues, exótico, si me permitan el término, de las sectas, con una estructura de la teoría del delito muy sólida, muy importante, muy innovadora. Y me acordé de un video que vi hace unos días de unos chicos en Cancún que están con la guitarrita, gracias a la vida, gracias al amor, amor, amor. Bueno, y a mí eso me da como cortocircuito en la cabeza. Me genera animadversión, porque digo, precisamente aprendiendo de Carlos, de lo que menciona Arely, de lo que dijo Marco, y seguramente de lo que va a decir Jimena, a mí todo en lo personal, y perdónenme que hable de mí, todo lo que suena medio será también un poco la propia paranoia de ser penalista, pero lo que es secta, que tiene que ver con un gurú que es superior, que tiene una revelación, pues me recuerda a los davidianos de David Koresh, ¿no? Hablando de ustedes que son mucho de streaming, hay pues un documental en Netflix, se los recomiendo. Yo era muy pequeño cuando ocurrió esa tragedia. Y es muy revelador el problema de las sectas, las armas, los adventistas del séptimo día, el apocalipsis, la interpretación, la revelación. Eso es muy delicado, ¿no? Y pues muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? De nuevo, encantado de la vida. Eh, sí. Siendo usted un experto en sectarismo criminal y doctor en Derecho Penal, mi pregunta es la siguiente. Tanto en España como en México, la donación de órganos es voluntaria y no hay recompensa económica por donar órganos. Hay varias sectas, como Nexium, en el caso de México, que se vio implicado el hijo de un expresidente, que buscan la adquisición del poder. ¿Cree usted que si hubiera una recompensa económica, habría una tasa de crimen más baja debido a la motivación económica y la transparencia en la donación de órganos? Pues agradezco tu pregunta. La verdad que es un tema muy polémico. El tema siempre es, por decirlo de alguna manera, es el tema del dinero, ¿no? El medio de comunicación del dinero. Como diría Niklas Luhmann, el código de comunicación de la economía. Y eso es un medio de comunicación legítimo, legítimo. ¿Podría ser una solución? Pues podría ser una solución. Lo que pasa es que nuestra moral, que también Niklas Luhmann es uno de los autores más en contra de que, o mejor dicho, que mejor ha explicado junto con Nietzsche, de que la sociedad sigue funcionando, digamos, de forma lamentablemente con la moral. Es decir, pensamos que hacemos leyes técnicas magníficas, que nos desvinculamos de la moral, y es todo lo contrario. Hay muchas leyes que no se hacen porque tenemos miedo, porque no queremos aceptar muchas veces que las soluciones que podemos encontrar al respecto pueden ser, digamos, nos afectarían moralmente. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la eutanasia. En España se ha aprobado una ley recientemente de eutanasia, hace cosa de un año, por ejemplo. El tema del aborto.
el tema también de, por ejemplo, de violencia de género. ¿Por qué? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué las leyes de violencia de género han llegado ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? Hay que planteárselo. Y el tema del dinero, que puede parecer muy sucio, a veces podría ser la solución. Comentaba aquí mi querido compañero doctor Marco, que él aboga por la legalización de ciertas sustancias para acabar y erradicar las organizaciones criminales. ¿Por qué no lo hacemos? Quizá la respuesta sea moral. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al profesor doctor Carlos Bardavío, ¿no? Bueno, miren, avanza un poco el tiempo, no podemos continuar sin la perspectiva de una jurista que tiene un currículum, a pesar de su juventud, de Jimena Jiménez García, que tiene un currículum verdaderamente maravilloso, ¿no? Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de aquí de la Ibero. Ella, pues, fue de los promedios más elevados de su generación. Ha trabajado directamente con el ministro Saldívar, cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Corte, pero no crean que trabajaba en algún tema superficial. Ella, gracias al criterio jurídico que ha desarrollado por su esfuerzo intelectual y demás, participaba en los proyectos de las sentencias. Ella se ha especializado, chicos, chicas, en temas vinculados al género, ¿no? Al género. Ella ha elaborado estudios jurídicos que ha citado la Corte Interamericana y actualmente se encuentra en Londres, en la Universidad Queen Mary, haciendo una exitosa maestría, ¿no? Yo le agradezco mucho a Jimena Jiménez y pues adelante, Jimé. Muchísimas gracias desde allá, desde Londres. Hola, hola. ¿Me escuchan todos por allá? Sí. Perfecto. Doctor Santa Rita, muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes sabrán, pues es uno de los más grandes profesores de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue mi profesor durante 1 año y medio y pues ahora estoy muy orgullosa de decirle colega y amigo. También muchísimas gracias, me siento muy honrada por compartir este panel con personas tan grandes y con tanto conocimiento en estos temas, y pues sobre todo felicidades al autor, al doctor Carlos Bardavío, por escribir, sobre todo por el tema que quiero abordar. Ya lo han estado comentando Arely, ya lo han estado comentando el doctor Santa Rita, sobre la persuasión coercitiva, pero lo quisiera abordar desde la violencia de género, que justamente lo menciona el doctor Carlos en uno de sus capítulos. Pues es que es un problema que sucede mucho, pero es que hay poca literatura que podemos encontrar. Entonces, este esfuerzo que hace el doctor Carlos es sumamente valioso. Quiero que hagamos un ejercicio aquí entre todos y todas. Voy a leer un testimonio de violencia de género, porque así lo vamos a poder comparar un poquito de cómo funcionan estas organizaciones sectarias. Lo voy a contar por razones prácticas en primera persona, pero no es mi experiencia, vaya. Empiezo. Yo vengo de una familia disfuncional donde había violencia psicológica y económica. Él había sido un gran amigo al que le confiaba mis cosas y sabía mucho de mí. Me entendía y podía realmente sentirme vulnerable con él. Lo empecé a considerar un espacio seguro. Pasados los años, iniciamos una relación. Me había enamorado. Él era un hombre sumamente caballeroso, atento y detallista. Así lo fue durante muchos años. No obstante, las cosas empezaron a cambiar lenta y paulatinamente, que dicho cambio difícilmente se podía notar. De repente, emitía comentarios un tanto pasivo-agresivos en cuanto a que había subido de peso. Mencionó que quizá, por la mala influencia de mis amistades, era ese cambio, ya que salíamos de fiestas seguidos. Consideraba que tenía razón, así que opté por dejar de frecuentarlos por mi salud y bienestar de mi relación. Al fin y al cabo, él era el único que me entendía. Tuvimos una hija juntos y él siempre se mostraba como un buen padre. No obstante,
El trabajo de los cuidados me hacía estar exhausta, por lo que nuestra vida sexual fue decreciendo poco a poco. De repente lo sentía molesto, porque yo no quería en algunas ocasiones. Yo lo quería comprender. Quizá estaba herido porque se sentía poco deseado. Intenté ser lo más comprensiva posible, hasta que una noche, cuando yo estaba muy cansada, le repetí que no quería tener sexo. Empezó a tener un acercamiento extraño, podría decirse hasta un poco violento, pero pensé que solo era una forma para poder intimar. Yo me sentí incómoda, pero el contexto no puse mucha resistencia física. Mantuvimos relaciones sexuales, pero durante todo ese tiempo yo no podía parar de llorar, y él parecía no importarle. Al día siguiente, me trató como hace mucho no me trataba, me hizo el desayuno y se comportó muy cariñoso. Posteriormente, caí en cuenta que el hombre al que amaba me violó. Yo no sabía que me había violado porque todavía no sabía que existía la violación dentro de una relación amorosa. Tuve las agallas para confrontarlo, a lo que él respondió como si nada y de forma un poco burlona, pero bien que te gustó. Quedé helada. Quizá, para él, el hecho de que me haya violado fue tan solo un juego de rol. Invisibilizó mi sentir y trató de convencerme que fue por mi completo consentimiento. Ya no me sentía cómoda estando con él, por obvias razones, pero la decisión de dejarlo no era fácil, ya que yo ya no tenía amistades y el vínculo con mi familia se había roto desde hace tiempo. Él era todo, compartíamos vida, finanzas y teníamos una hija juntos. Además de que cada vez que discutíamos prometía cambiar sus patrones que me iban haciendo daño. Voy a parar hasta aquí el testimonio porque yo creo que con esta información tenemos suficiente para poder analizar cómo funciona la persuasión coercitiva en las sectas. Y pues bueno, vamos a empezar tomando en cuenta todo esto, a desmembrar los patrones de comportamiento en la persuasión coercitiva en las sectas para demostrar la similitud. Primero, podemos ver que hay un aprovechamiento en una situación de vulnerabilidad. Y esto sucede muchísimo cuando se trata de personas menores de edad, sobre todo niñas o adolescentes, o personas que apenas van saliendo de su adolescencia y quizá no tienen todavía la madurez necesaria, sin querer infantilizar obviamente a las personas adolescentes. Pero también aquellas personas que quizá adultas están atravesando un suceso traumático, doloroso. Sucede mucho con las personas que van atravesando un duelo. Se encuentran en una posición de vulnerabilidad y quieren encontrar un espacio seguro. Por eso, se encuentran con ciertas personas por invitación de amigos, quizá no de muy mala fe, pero bueno, siempre vemos que se pueden invitar, te invito a una conferencia, es de autoayuda o para sacar tu verdadero potencial, porque pues no te está yendo muy bien, no veo que tienes mucho amor propio, y ese es el gancho de cómo funcionan muchas sectas. Ustedes, el doctor Santa Rita, el doctor Carlos me podrán decir con más exactitud cómo funcionan, pero así se ha visto un poquito en la práctica. Y pues bueno, estas organizaciones ofrecen consuelo, afecto a las personas. Dentro de estas organizaciones ofrecen consuelo, afecto, y pues es muy fácil sentirnos atraídos ante este tipo de conexión humana. Somos animales sociales, necesitamos esta conexión humana. Entonces se va generando un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de exclusividad, un sentimiento de afecto, tomando en cuenta esta posición previa de vulnerabilidad, obviamente. Pues así se va ganando la confianza. Y aquí es un poquito ya difícil que se pueda voltear para atrás, porque hasta se dicen ser tu familia, ser tu red de apoyo. Y aquí es donde empiezan los juegos de manipulación. Se pueden aprovechar de las debilidades que tú mismo ya les compartiste. Entonces te abriste, te mostraste vulnerable, pero eso se utiliza en contra de las víctimas. Y aquí es donde puede ser muy común el gaslight. Quizás un concepto que ya ustedes están un poquito más familiarizados y familiarizadas, pero bueno, viene de una película, La luz de gas, si lo traducimos al español, pero es esta práctica donde se pone en duda tus preconcepciones, tus convicciones, y a veces lo que realmente sucedió, al grado de que te dicen, estás loca, yo no dije eso, estás loca, eso no sucedió de esa forma, o estás loca, yo no lo hice para herirte. O sea, lo podemos ver en el testimonio de esta mujer, ¿no? Finalmente, una violación, que totalmente fue una violación, el marido, el esposo,
manipula la situación para hacerle creer que realmente no fue una violación, sino realmente fue una noche que los dos se quisieron divertir un poquito más para encender la llama que se estaba apagando en la intimidad, ¿no? Entonces, pues podemos ver muchísimo este tipo de prácticas como de lavado de cerebro, de gaslight, de intentar negar e invalidar qué es lo que está sintiendo la otra persona. A esto también le sigue el aislamiento, y mucho ojo aquí, porque se hace como una narrativa maniquea en todas estas sectas, donde dicen aquí adentro nosotros somos los buenos y allá afuera son los malos. Entonces solo nosotros te entendemos, solamente puedes confiar en nosotros. Y aquí es peligrosísimo porque se controla la información que esta persona, que la víctima está recibiendo, y te desconectan de esta forma totalmente de la realidad. Y aquí pues es donde ya está todo este envolvimiento, esta persuasión coercitiva, este lavado de cerebro. Y pues quisiera también traer otros aspectos que me parecen importantes analizar en todo esto, como es la asimetría de poder. La asimetría de poder lo podemos ver tanto en relaciones violentas como en estas organizaciones sectarias, ¿no? Como bien decía el doctor Santarrita, está este líder carismático que te cuida, que te comprende, quien es más sabio del que aprendes. Y curiosamente, es la práctica común de las sectas que esos líderes son quienes ejercen directamente la violencia sexual. Como ya comentaba, ¿no? Una secta que, bueno, eran poliamorosos y finalmente el líder era quien tenía las relaciones sexuales con las mujeres de la secta, ¿no? Y pues bueno, también lo podemos ver en las relaciones de violencia de género. Quizá estas nuevas generaciones, obviamente yo estoy en estas nuevas generaciones, nos encontramos un poquito más en contacto con estos conceptos como una persona narcisista, ¿no? Quien te llena de amor, atención, cuidados para luego quitártelo y volvértelo a dar, como esta práctica que se llama love bombing o bombardeo de amor. Se cree como una persona un poquito más inteligente, más fuerte, más poderoso y genera esta simetría de poder y de manipulación, obviamente. Y a todo esto, ya estando en esta espiral de violencia, que seguramente es un concepto que también conocen muy bien, pues las mujeres justifican o asumen la culpa de ciertos sucesos, como sucedió en el testimonio de esta mujer. Ella decía, pues mira, finalmente puede molestarse que no estemos teniendo relaciones sexuales porque se está sintiendo poco deseado, pero pues eso no justifica que la haya violado, por ejemplo. Entonces, es una forma de violencia similar la que se vive en la violencia de género y en la persuasión coercitiva de las sectas, donde no es una violencia donde te excluyen, sino donde te integran. Y eso es lo peligroso, eso es lo más engañoso. Se crea también, y me parece un poquito, bueno, no sé si aquí en el foro hay personas expertas en psicología, pero también hay prácticas un poco pavlovianas, muy condicionantes. Se crea un sistema de premios y castigos. Si haces esto, te premio, pero si haces esto, otro, te castigo, o te castigamos entre todos, o incluso te expulsamos. Y afuera, como sucedía con estos niños en la casa de Zamora, no saben qué van a hacer fuera de este contexto en el que están inmersos. No creen posible poder sobrevivir fuera de este grupo, y es donde aparece todo lo peligroso. Pero justamente lo que menciona el doctor Carlos es cómo se puede abordar todo esto desde el derecho penal. Bueno, y una vez teniendo en cuenta todas estas similitudes, antes de pasar a este siguiente tema, quiero que vean como estos factores que se pueden replicar tanto en relaciones de violencia, donde hay violencia de género, como en la persuasión coercitiva de las sectas. Entonces, es un fenómeno que funciona más o menos de la misma forma, pero en contextos muy distintos. ¿Cómo se aborda este problema? Menciona el doctor Carlos, pues reflexiona un poquito sobre el delito de trata de personas, el cual justamente está configurado en la ley general propia, pero pues puede ser un poco problemático. Menciona adaptarlo a un supuesto de persuasión coercitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, el delito de trata de personas hay dos modalidades, para explotación sexual y para la servidumbre. Y cuando vemos este tipo de tratos en las sectas, se puede utilizar justamente para explotación sexual y servidumbre a las mujeres. Pero aquí viene lo problemático. Lo que sucede es que no hay explotación económica y no hay aprovechamiento de terceros.
es para un aprovechamiento propio. Entonces, justamente lo que menciona el libro es que puede abordarse de dos formas tomando en cuenta esto, como violación en concurso de delitos con persuasión coercitiva o trata de personas en modalidad de servidumbre. Y aquí yo quisiera poner sobre la mesa, sobre la propuesta de verlo como un delito de violación, que también puede resultar un poquito problemático porque cómo se aborda el delito de violación en distintas jurisdicciones, incluyendo México, es un poquito difícil calibrar el tema del consentimiento. Justamente la feminista Catherine McKinnon problematizaba sobre estos sistemas, de cómo los sistemas penales abordaban el delito de violación. Por ejemplo, menciona, hay violación cuando no hay consentimiento. ¿Pero qué se entiende como consentimiento? Y justamente ella decía, normalmente consentimiento en las relaciones sexuales se entiende cuando no hay fuerza física. Para ponerlo de una forma un poco más sencilla, es violencia física, hay violación. No hay violencia física, fue consensuado. Entonces, ¿qué sucede cuando hay consentimiento? Cuando no hay fuerza física, entonces hay consentimiento, pero el consentimiento es viciado. Ahí entra lo de la persuasión coercitiva. Y justamente Bush-Handler te muestra 3 elementos para que este consentimiento viciado se pueda configurar, que es la disparidad de poder, primero, que ya lo mencionábamos anteriormente, la asimetría de poder. Segundo, la explotación de esta disparidad, más bien el aprovechamiento de esta disparidad. Y tercero, pues que suceda, obviamente, el acto sexual. Y pues bueno, hoy en día son muy pocos los códigos penales que afrontan la violación desde el consentimiento viciado. Es en Suiza, Guatemala, Canadá, Israel, el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y me falta otro, pero ya no me acuerdo. Pero lo investigo y se los hago saber. Pero bueno, pero también hay que tomar en cuenta que es un término que se debe de abordar con muchísimo cuidado y con la seriedad que merece, porque también corremos el riesgo de caer en un paternalismo decidiendo por las mujeres cómo y por qué van a consentir. Entonces es un tema delicado, es un balance muy delicado que se debe lograr ante estos temas. Pero pues bueno, estas son mis aportaciones sobre este grandioso libro. Y de nuevo, muchísimas gracias y pues bueno, estoy abierta a cualquier comentario, pregunta, mención. Muchas gracias, Jimena. Como siempre, maravillosa. ¿Alguna pregunta, alguna retroalimentación, algo que les haya llamado la atención? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Reflexionen un poquito y si surge algún tema vinculado a las sectas, a la parte de género, algo que les haya llamado la atención, pues al terminar lo compartimos si quieren, ¿no? Yo le doy entonces muchísimas gracias a Jimena Jiménez, ¿no? Bueno, pues por último, pues viene la intervención de nuestro querido autor, mi querido amigo de todos nosotros. Es para mí un placer que esté no solamente en la Ibero, sino con mi grupo de penal, que a mí me da pues mucho orgullo, ¿no? Que mis alumnas, ¿no? Mis alumnos, pues empiecen a tener contacto con catedráticos, con juristas, pues de otras latitudes, ¿no? Es para mí un motivo de alegría. Y pues bueno, Carlos tuvo a bien enviarme su currícula, ¿no? Su currículum y pues miren, voy a ser brevísimo porque el currículum es tremendo, simplemente. Entonces, pues miren, Carlos Bardavío es abogado en ejercicio desde el 2008, es doctor en Derecho Penal con la calificación sobresaliente cum laude por la Universidad de Sevilla bajo la tesis Las sectas en el Derecho Penal del 2017. Es socio director del despacho Bardavío Abogados, profesor de Derecho Penal en el Máster Universitario de Derecho Penal Económico de la Universidad de La Rioja. Imparte asignaturas como Delitos Económicos 2, Principios Conceptuales de Derecho Penal Económico y Criminología Aplicada, Derecho Procesal Penal. Últimamente yo lo he visto
en redes sociales y teniendo una enorme actividad en televisión española, ha estado en Bélgica impartiendo conferencias, tiene un enorme compromiso con el tema de las víctimas de determinados grupos allá en Europa, en España. Y pues bueno, no tiene una infinidad de publicaciones. Contamos con el honor de que Carlos ha publicado en la revista jurídica de la Ibero. Lo hizo con muchísimo éxito y su artículo fue absolutamente bien recibido aquí por el Consejo Editorial, que es bastante riguroso, dicho sea de paso, de aquí de la universidad, ¿no? Tiene proyectos de investigación, proyectos de innovación, tiene más de 10 publicaciones, le señalo fundamentos para una teoría unitaria de la punibilidad y comienzo de la tentativa en derecho penal mexicano, punibilidad del delito de tentativa, déficit de socialización por educación totalitaria, y en fin, ¿no? Es tremendo, habla español, inglés, alemán, en fin, ¿no? Pues es un catedrático completo en realidad, ¿no? Para no quitarles más tiempo, le cedo la palabra a Carlos, por favor. Adelante, Carlos. Pues muchas gracias, querido Gilberto, porque es verdaderamente un gustazo venir a tu casa. Ustedes tendrían que habernos visto hace unos 10 años donde estábamos a estas horas. ¿Hoy qué es? Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué hora es aproximadamente? Allá son las 8. No, ¿no? yo digo aquí, ¿qué hora es aquí? Ahorita son 20 para la 1. Bueno, pues ya estaríamos tomando alguna cerveza, ¿no? Sí. Bueno, a eso voy. Es decir, no éramos muy aplicados, pero sí que es cierto que hasta las 12 de la mañana estudiábamos, ¿no? Por lo tanto, venir a su casa y que me haya invitado aquí, pues la verdad es que es un verdadero gustazo, en donde también he publicado y hay también además un aforo bastante importante de alumnos, ¿no? Bien, yo les quiero lanzar una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene miedo a caer en una secta? Seguramente ninguno de ustedes va a levantar la mano. O usted sí. No, levante la mano quien tiene miedo en caer en una secta. ¿Quién tiene miedo? Digan la verdad, que estamos en un foro libre. 1, 2, 3, 4, 5. Es minoritario, ¿verdad? La mayoría no tiene miedo a caer en una secta. Ha habido aproximadamente un 20%, ¿no? Así es. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Primero quiere decir que hay una despreocupación. Seguramente los que no han levantado la mano seguramente lo afirmo más bien, porque los estudios en psicología lo afirman, porque han preguntado a las víctimas. Oiga, ¿usted qué nivel económico y sociocultural tiene? No, elevado, estudiar en la Ibero. Soy abogado o abogada de reconocido prestigio, tengo un doctorado. Esas son las víctimas al 50% de las sectas. El 50% de las personas que se considera luego víctima de una secta son gente que está pasando por estas aulas. Estas aulas, las de la UNAM, las de Anáhuac y otras universidades, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios más autorizados de la psicología en Estados Unidos y en Europa. Pero porque han preguntado a las víctimas. Y en los casos que ha habido condena. ¿Cuántos casos creen ustedes que ha habido de condena a grupos coercitivos? Más allá del de Hueco no hubo condena, ¿no? Bueno, sí, a uno o a dos, porque salieron cuando se estaba incendiando el edificio, el rancho. ¿Cuántas condenas creen que hay? Les lo voy a decir. En Francia hay una ley, no antisectas, hay una ley de manipulación psicológica desde el año 2001. Y es un estado laico. México es un estado laico, ¿verdad? ¿Y por qué no tiene esa ley de manipulación psicológica? Porque a nadie le importa. A nadie le interesa a esas víctimas. Es un 1% de la población. Al 99% de la población y a los legisladores no les importa el 1%. Es la dictadura de la mayoría. Eso lo decía Carl Schmitt. Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo que he tratado de decir ahora mismo es despertar su interés sobre este tema. Ya lo ha hecho muy bien también mi querida compañera Jimena, por supuesto mi querido compañero Marco y también mi querida compañera Areli.
en el caso de Jimena, ella ha evidenciado en un tiempo muy limitado una vinculación entre la violencia de género, esa sutil, imperceptible para la víctima, donde llega a tolerar y a comprender el maltrato, y lo ha comparado magníficamente bien con la persuasión coercitiva en otros ámbitos, no solo religiosos, sino de cualquier tipo de relación humana, también las de pareja. Claro, lo que pasa es que es es un delito contra la libre voluntad, o mejor dicho, es un delito, que es la conclusión de este libro, es un delito contra la capacidad de libre voluntad, que es muy difícil de probar, no lo voy a negar. Como es muy difícil de probar la violencia de género psicológica. También es cierto que hay unos peritajes de psicólogos que son nefastos. En media hora ya hay violencia de género, por una entrevista, y se tumban en los tribunales esos peritajes. Vamos a hacer las cosas bien. Eso en violencia de género. No, con una entrevista en 30 minutos ya sabes si una mujer está siendo violentada por violencia de género. Eso es muy difícil, una entrevista de 30 minutos. Por eso muchos casos caen. Vuelvo a repetir. Pues imagínense ustedes en esa violencia de género psicológica en donde la mujer tolera el maltrato durante mucho tiempo. ¿Y por qué lo tolera? Pregúntenselo. ¿Por qué lo tolera durante 10 años, 20 años? Está dominada, controlada. Podría ir a denunciar. ¿Por qué no lo hace? El marido ha salido a trabajar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué el miembro de una secta no sale corriendo cuando se le humilla? Cuando hace una pregunta en un comité, en un salón, en una iglesia, y se le humilla por hacer una pregunta crítica. ¿Por qué no sale corriendo? Si se le humilla públicamente, por ejemplo, o se le amenaza con expulsarlo. O por qué, voy a decir otra cosa, ¿por qué se suicidan? Existen esos casos de Waco, del templo del pueblo en Uganda, o ahora me sale, ahí al lado de Venezuela. La Guyana francesa. Okay. La Guyana francesa, el templo del pueblo, Johnstown, 900 suicidios o asesinatos en autoría inmediata, vamos a decir. 900. Hace 2 meses en Kenia, 500 personas se han suicidado. ¿Por qué se suicidan? Porque no esperan a morir. No tenían cáncer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad no se pregunta eso? ¿Y ustedes por qué no se lo han preguntado? Digo los que no levantan la mano. Porque no interesa. No interesa ese 1%. Mire, yo voy a ser muy claro. Hay una frase de mi querido colega Gilberto Santa Rita que me gusta bastante Rosa. Es el tema de todos los días. Que él dice en el prólogo del libro, él hace el prólogo, uno de los prólogos, hay 2 prólogos, que dice, yo nunca había caído, y él es experto en derecho penal nazi, yo nunca había caído que el nacionalsocialismo era una secta coercitiva. Yo lo digo en el libro. Cuando él lo lee, porque tiene que hacer el prólogo, sí. Y a mí me otorgó la razón uno de los mayores expertos en derecho penal nazi y en organizaciones criminales. Y eso a mí me llegó al alma. Hoy te tengo que invitar a comer, por cierto. Bien, ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes qué piensan de la juventud hitleriana? Aquella que de los 12 a los 17 años aproximadamente contribuyó en el Holocausto. ¿Culpable o inocente, como dice la canción? ¿Culpable o inocente? Una canción de salsa. Vamos a interactuar porque yo creo que ya he expuesto la problemática. No quiero ser técnico. Si ustedes quieren saber las cuestiones técnicas, como bien ha expresado aquí la profesora Jimena, que luego me voy a remitir a la cuestión del consentimiento, que es la clave de todo esto, pero por favor. Siento que es mucho más como todo lo que conocen, porque o sea, no ¿Y desde usted es la jueza culpable o inocente de la juventud hitleriana? La juventud yo creo que La inocente, actual. porque si hubieran nacido en otro lugar con otra ideología, hubiera sido totalmente diferente. No siento que lo hubieran hecho.
Y si les hubieran enseñado que matar está mal, Pero ¿y el de 17 años? ¿Qué pasa? No, pregunto, para hacerle sí, sí, sí. razonar que lo está haciendo muy bien. Yo creo que igual inocente, porque igual nació con esa como ideología, o sea, es mucho más como, va mucho más allá de una persona, siento que está influenciada y que es sobre todo eso, como la influencia que tiene por detrás y toda la sociedad diciéndoles que, o sea, todas las como pancartas diciendo que, este, muerte a los judíos y los dibujan como seres malvados, o sea, como que es algo que les imponen y es todo lo que conocen y por eso es lo que creen, o sea, no conocen mucho más allá y siento que es lo mismo, o sea, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando las aíslan de que los amigos, que la familia no conocen nada más allá, así que les da miedo salir de ese lugar porque no conocen nada más. Yo creo que usted lo ha explicado perfectamente. Yo lo voy a explicar de otra manera. Gunther Jacobs llamaba esto un déficit de socialización atribuido a tercero por educación totalitaria o criminal. Y no solo es un déficit, esto lo justificó y lo llevó a una causa de exculpación o de atenuación de la responsabilidad bajo lo que se llama el estado de necesidad exculpante. Es decir, no se le puede exigir lo mismo a una niña o niño de Chiapas que a uno de Ciudad de México. Aunque los hay también, habrá alguno que para qué. Ni a uno de Oaxaca. ¿Me comprenden, no? O por ejemplo, no se le puede exigir lo mismo a la juventud hileriana que ha estado adoctrinada y que solo conoce ese sistema totalitario, si no conocen el mundo de libertades. Yo lo llamo a la persuasión cognitiva, lo llamo una restricción o eliminación del horizonte de expectativas normativo. Y asiento esta idea en dos autores, en Niklas Luhmann y en Heidegger. Heidegger hablaba ya del horizonte de expectativas. Luhmann hablaba de los sistemas sociales, su diferenciación y la comunicación propia que tienen los sistemas sociales. Y luego Gunther Jacobs, cogiendo estas ideas, habla del déficit de socialización. Y yo hago un mix que es, digamos, un plagio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta forma de explicar la problemática, que yo creo que ustedes ahora mismo han entendido perfectamente, llama la atención que no está regulada en México. Y no solo en México, en ningún país de América. Solo está regulada en España, en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo. Fíjense que estamos todos unidos. Y algo en Reino Unido. Eso quiere decir que existe algo, ¿no? ¿O es que la persuasión coercitiva solo se da por cuestiones ambientales en España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido? No, ¿verdad? Lo que ha pasado es que nadie se ha interesado en este tema. Yo soy el primer autor, lo tengo que decir, que se ha interesado en el siglo XX y XXI en este tema. A nivel jurídico-penal, digamos, de forma extensa. Hay otros autores en España y como hay una ley, no antisectas, hay una ley que ahora voy a explicar, se han interesado, pero digamos a través de artículos o libros pequeñitos, ¿no? Entonces, yo soy el primer autor que ha trabajado esto durante 10, bueno, en verdad 15 años. La tesis doctoral me costó 10 años de mi vida y este libro 5 años de mi vida, los fines de semana trabajando. Entonces es un tema muy serio porque yo lo que hago es traer todos los artículos de la psicología americana y europea y explico las condenas que ha habido en Francia, Luxemburgo y en Bélgica. Miren, en España hay un artículo que es el 515.2, desde 1995, que ya ha llovido, ustedes no habían nacido, ¿verdad? ¿O sí? No. O sea, que es un artículo viejo, que dice así: se declararán asociación ilícita aquellas asociaciones que utilicen la violencia o la intimidación o el control de la personalidad, aunque tengan fines lícitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el control de la personalidad, aunque tengan fines lícitos, es decir, aunque sea para que sean felices. Es un artículo que criminaliza precisamente a este tipo de grupos coercitivos, y lo dice el preámbulo de la ley. Pero nunca se ha aplicado en 28 años.
¿Por qué no se ha aplicado en 28 años? Si se crea un artículo porque hay una realidad fáctica. Porque no se atreven los tribunales. Porque es como topar contra la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Es que este delito no tiene nada que ver con la libertad religiosa. Es un delito el que yo propongo, o como está en Francia, como está en Bélgica, que garantiza la libertad religiosa ante los abusos de esos líderes espirituales o de terceras personas. Y esto creo que es muy comprensible. En Francia se han conseguido 80 condenas en 20 años a grupos coercitivos, y en Bélgica más o menos. Eso nos dice que hay una problemática que hay que tratar. El tema que ha comentado, ya para finalizar, y podemos abrir un debate, porque yo creo que sí me han entendido ustedes más o menos, es el tema del consentimiento. El tema del consentimiento es el fundamental. Yo lo he explicado en este libro y en la tesis doctoral de la siguiente manera. Es un vicio del consentimiento, pero más que un vicio del consentimiento es una modificación de la voluntad. El consentimiento es la expresión, digamos, ontológica. Pero cuando uno dice que sí, es sí. Pero si uno dice que sí y piensa que no, hay un problema. Por ejemplo, la intimidación grupal en las violaciones, no hay consentimiento, no se dice expresamente, ontológicamente, o se dice que sí porque hay una intimidación grupal, pero es violación. Como el caso de la manada en España. En España, súper polémico. En España. No es abuso, es violación. Porque no tenía otra opción la víctima. No tenía otra opción. Voy a contar rápidamente un caso muy parecido al de la manada, pero relacionado con las sectas coercitivas, que es el caso de los miguelianos. Y lo cuento porque tuve el enorme éxito de que el Tribunal Supremo cogiera mi tesis doctoral y la citara en esta sentencia, diciendo que era la persuasión coercitiva, cogiendo mis propias palabras y haciéndolas suyas y describiendo lo que era la persuasión coercitiva. Por lo tanto, era la primera vez que esto fue en 2021, que el Tribunal Supremo describía lo que es la persuasión coercitiva. Y ese caso versa de lo siguiente. Esto es un grupo de mujeres que pertenece a una orden religiosa que sigue a un tal Miguel. Y por eso se llaman los miguelianos. Una orden religiosa vinculada al catolicismo. Bien. Pues los padres de estas mujeres, cuando ya estas mujeres eran mayores de edad, denunciaron que sospechaban de que había agresiones sexuales o abusos sexuales desde hacía 10 años, es decir, durante la minoría de edad y la mayoría de edad. Lo denunciaron los padres, no ellas, por este tal Miguel. Bien, la policía encontró ciertos indicios y el juzgado entendió que había indicios suficientes y metió en prisión a Miguel durante 2 años en prisión. Perdón, 4 años de prisión, pero prisión preventiva. Prisión preventiva. Solo por la denuncia de los padres. A los 2 años de prisión preventiva, ¿sabéis lo que hicieron las mujeres que habían negado la agresión sexual o el abuso sexual? A los 2 años, los denunciaron. Lo denunciaron. ¿Por qué tardaron tanto? Por esa persuasión coercitiva, ese apego, ese dominio de la voluntad que tenía que se hacía pasar por San Miguel Arcángel, y las mujeres gustosamente y con ganas permitían gustosamente y con ganas, repito, el acceso canal. Así que, bueno, muchas gracias y me pueden preguntar lo que quieran. Muchísimas gracias. Chicos, desafortunadamente nos quedan 3 minutos. Una pregunta. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Pues yo quisiera preguntar que si no ve una problemática con el hecho, por ejemplo, en especial aquí, de la militarización y el pues miedo social que causa en el tema como de los grupos de crimen organizado, ¿no? Yo quisiera preguntar que si no lo ve como una traba, una problemática al hecho de pues que la sociedad esté dispuesta a legislar porque prefiere que lo cuide el narco que lo cuide el ejército.
a las personas, o sea, que prefieren que las cuide el narco que las cuide el ejército. Yo, aunque soy también algo experto en organizaciones criminales, porque al final las sectas son organizaciones criminales, es más bien una pregunta sociológica y psicológica, que voy a tratar de responder de alguna manera. Al final, yo siempre lo resumo de esta manera. Al final, somos seres efímeros. Estamos en un breve espacio de tiempo y hay personas que en ese espacio de tiempo lo que hacen es aprovechar la oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no violar? ¿Por qué no matar? ¿Por qué no secuestrar? ¿Por qué no ganar más dinero? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, es comprensible que haya seres humanos que piensen así. ¿No? Sí. Pues muchísimas gracias, Dani. Ajá. Y cerramos contigo, Dani. Perdón, chicos. Perdón, mano. Dani, adelante. Bueno, igual mi pregunta es un poco para todos, todos ustedes. ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita como estudiantes, como alumnos de la Ibero, en nuestra situación que ni siquiera somos abogados todavía? ¿Qué podemos hacer justo para ya sea contribuir o combatir todo este tema de las sectas criminales y coercitivas en México? Muchas gracias, Dani. Si me permiten, yo pienso que Jimena, yo creo que Jimena, por la cercanía y el contacto que puede tener desde por la edad, la afinidad de los temas, yo creo que Jimena podría darnos una respuesta. Jimena, por favor, Jimena. Claro, muy brevemente. Quisiera aquí abordar lo que mencionaba el doctor Carlos sobre que es más fácil de lo que creemos caer en una de estas sectas. Lo vemos desde afuera, es como en las relaciones violentas, justamente, lo vemos desde afuera y decimos como yo nunca voy a poder aceptar un trato de esa manera. Lo mismo pasa con las sectas. Vemos lo que sucede ahí adentro y decimos como, pero ¿qué tipo de persona tienes que ser para caer en este tipo de actividades, ¿no? Debería ser una persona absurdamente tonta, pero no, justamente es como surge todo esto. Entonces debemos de ser sumamente, primero, cuidadosos, obviamente, en poder identificar este tipo de prácticas y si suceden como cerca de nuestro entorno. Les digo, es muy fácil poder caer en este tipo de prácticas. Ahora bien, también las redes sociales juegan un papel muy importante. Justamente el doctor lo menciona en su libro, el caso de una menor de edad que es captada por medio del grooming, por redes sociales, y pues son un poco engañados por personas mayores que se hacen pasar por personas menores para generar un poquito de empatía y ser como un poquito como un igual, y generar esta amistad por medio de las redes sociales. Y eso sucede mucho. También está el caso, lo pueden googlear, de Shamina Begum, que era una ciudadana de Reino Unido que fue captada por medio de este grupo yihadista para ser una yihadi wife o una esposa del yihad, y viajó siendo menor de edad. Y pues hoy en día está varada en Medio Oriente porque le quitaron la ciudadanía británica y no tiene la ciudadanía de Bangladesh tampoco. Entonces es muy, muy, muy fácil. Hay que tener muchísimo cuidado en no caer en este tipo de prácticas. Y si lo vemos en nuestro entorno y si vemos a alguna de nuestras personas cercanas empezar a caer en este tipo de prácticas, nosotros ya con esta habilidad que tenemos para identificar cómo suceden este tipo de prácticas, como ya lo platicamos en este panel, pues que salte un foco rojo y decirle, amiga, amigo, por ahí no va, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, obviamente, suena siempre fácil aventarle la bolita a las víctimas, y no siempre es la forma más adecuada de abordarlo, pero nosotros, por lo menos como jóvenes, pienso que sí estamos un poquito en una situación de vulnerabilidad porque podemos caer en un poquito en estas prácticas a través de las redes sociales y un poquito a través de la manipulación. Yo no voy a decir que somos jóvenes y somos manipulables, sino simplemente tenemos que irnos un poquito más con cuidado ante este tipo de prácticas. Muchísimas gracias, Jime.
Pues bueno, les agradezco, mis chicas, chicos de la Ibero. Jesús, por favor, Juan Manuel, a las y los invitados, Arelí, Jimena, hasta allá, por favor, Marco, por supuesto a Carlos, muchísimas gracias y mis chicos, chicas, seguimos platicando de esto en clase, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Adri, gracias, Vicky.